Muy bien, les decía de que voy a compartirles una presentación en donde revisaremos algunos conceptos básicos y las reglas para expresiones aritméticas. ¿Ven la presentación, jóvenes? Sí, sí, se mira, se mira. Muy Sí, bien. sí. Entonces, vamos a entender por una expresión a un conjunto de operadores y operandos. Los operandos representan las variables, constantes, funciones o cómputos que devuelven un valor. Los operadores indican las operaciones a aplicar sobre dichos operandos. Por ejemplo, expresiones C igual a A por B más 5. C igual a paréntesis B más C, cerramos paréntesis, por D entre 7. Estas son ejemplos de expresiones aritméticas. ¿Cómo se procede en el caso de evaluación de una expresión de esta naturaleza? Primeramente, se extrae de la memoria el valor de las variables. Se extrae cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de B de la memoria. Son valores almacenados. Luego se realiza el cálculo y últimamente se asigna el resultado a la variable de la izquierda. Entonces, extraemos de la memoria el valor de A, el valor de B. Realizamos el producto de A por B y luego sumamos 5. El resultado de eso lo almacenamos en la variable C. Así es como opera el computador en el caso de expresiones aritméticas. Expresiones no válidas. A más C por 7 igual D. 7 es igual a 10. Eso no es válido. La variable que toma el valor del resultado de evaluar la expresión debe de estar en el miembro izquierdo de la igualdad. En el miembro izquierdo de la igualdad no puede haber una constante, un valor constante como en este caso, ni una expresión como en este caso. En el lado izquierdo de la igualdad debe de existir únicamente una variable. ¿Qué son los operadores? Todos ustedes conocen algunos operadores. Un operador es un símbolo que tiene una función predefinida, como el de suma, el de resta, el de producto, el del cociente. Tienen una función predefinida. Los operadores se utilizan para combinar o modificar los valores de un programa. Por el número de operandos sobre los que actúan puede clasificarse en unarios, binarios y ternarios. Aquellos unarios son los que solo tienen un operando, como por ejemplo el menos unario, menos 3, menos 10, menos 5. Los binarios son los... ¿Sí? Cierren los micrófonos, cuando vayan a hablar, ábranlos. Los binarios son los operadores que actúan sobre dos operandos. Por ejemplo, en una suma, A más B. El operador más actúa sobre A y B, son binarios. Y los ternarios pues actúan sobre tres operandos. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo las selectivas. Acá les muestro los operadores aritméticos con los que trabajaremos y su jerarquía. Es decir, cuáles tendrán prioridad a la hora de evaluar expresiones aritméticas. Los he agrupado en dos grupos. Está el producto, el cociente y el módulo en el primer grupo. Y en el segundo grupo está la suma y la resta. Este grupo tiene mayor jerarquía a la hora de evaluar que este. Entre ellos
tienen igual jerarquía, estos tres, y estos dos entre ellos tienen igual jerarquía. Repito, este grupo tiene mayor jerarquía que este grupo a la hora de evaluar expresiones aritméticas. Ustedes ya conocen estos operadores. Quizá el que no conozcan es este, el operador módulo. ¿Qué hace el módulo? Así como este me realiza la multiplicación de dos operandos y este me realiza la suma de dos operandos, ¿qué hace el módulo? Este me regresa la suma de dos operandos, este me revuelve el producto de dos operandos, este me devuelve el cociente de dos operandos y este me devuelve la resta de dos operandos. Entonces, ¿qué me regresa este? El operador módulo me regresa el residuo de la división de dos operandos. Por ejemplo, el residuo. ¿Se acuerdan qué residuo? A eso lo aprendieron en kinder. Por ejemplo, si yo digo 6 módulo 2, eso es igual a 0. No sobra nada. Si yo digo 5.0 módulo 2, eso es igual a 1. Y si digo 2.5 módulo 2, eso es igual a 0.5. Sobra 0.5. Para que lo recordemos, acuérdense cuando iban a kinder. Tenemos 5 módulo 2. Entonces, allá en kinder nos enseñaron a dividir de esta forma. Poníamos el 5, luego este símbolo y el 2 lo metíamos aquí. Esa era 5 entre 2. Y decíamos 5 entre 2 a 2. Lo poníamos aquí en el cociente. Y decíamos 2 por 2, 4. Lo poníamos debajo del 5. Y decíamos 5 menos 4, 1. ¿Se recuerdan de esa forma de dividir con que aprendieron sus primeras divisiones? En kinder 6. Entonces, este 1 es el que regresa el módulo. Este es el residuo de la división de enteros. Residuo. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Acuérdense de eso. Regresen al kinder. Entonces podemos decir que 5 módulo 2 es igual a 1, al residuo, lo que sobra de la división entera. ¿Estamos? Vamos a ver. Con Sí. los otros operadores, con el producto, con el cociente, con la suma y la resta. Si ambos operandos son enteros, el resultado será un entero. Si al menos un operando es real, el resultado es real. Por ejemplo, si yo tengo 5 entre 2, los dos son enteros. El resultado va a ser 2 entero. En cambio, si por lo menos uno es real, como en este caso, 5.0 entre 2, ahí el resultado va a ser real. 5.0 entre 2 es igual a 2.5. ¿Está claro esto, jóvenes? Si por lo menos un operando es real, el resultado va a ser real. Si ambos operandos son enteros, el resultado va a ser entero. Y esto vale para el producto, para el cociente, para la suma y para la resta. Tengo 1 entre 3, ¿cuál será el resultado? Si yo divido 1 entre 3, ambos son enteros. Entonces el resultado va a ser entero. 1 entre 3 es igual a 0. Si tengo 1 módulo 3, ¿a qué va a ser igual 1 módulo 3? Al residuo de dividir 1 entre 3. Los dos son enteros. Entonces 1 módulo 3 es igual a 1. 3 por 2. Eso es igual a, los dos son enteros, el resultado será
entero. 3 por 2, 6. En cambio, si tengo 3.0 por 2, hay 1 real. Entonces, por lo menos 1 es real, el resultado será real. 3.0 por 2 es 6.0, que es diferente a 3 por 2 que 6. 3.0 por 2 es 6.0, porque hay un real en uno de los operandos. ¿Está claro, jóvenes? ¿O van surgiendo dudas? Si van surgiendo dudas, coméntenlas para aclararlas, por favor. Entonces, vamos a repasar, vamos a aprender unas reglas para evaluar expresiones aritméticas. Estas reglas ustedes deben de conocerlas y no se les pueden olvidar. Primera regla. Las expresiones se evalúan primero las que están encerradas entre paréntesis. Si hay más de una, se procede de izquierda a derecha. Si hay paréntesis anidados, se procede a evaluar el más interno, es decir, se procede de adentro hacia afuera. Primera regla que no pueden dejar de conocer y no se les puede olvidar. Primeramente se evalúan las expresiones encerradas entre paréntesis. Si en la expresión hay más de una encerrada entre paréntesis, se va a proceder a evaluar de izquierda a derecha. Si hay paréntesis anidados, es decir, dentro de un paréntesis hay otro, entonces se evalúa primero el más interno, el de adentro, y se va evaluando para afuera. Esa es la regla. Regla 2. Se evalúan las funciones matemáticas. Si hay más de una, se procede de izquierda a derecha. Primero las expresiones encerradas entre paréntesis. Si hay más de una, se procede de izquierda a derecha. Si hay anidado, se procede del más interno hacia afuera. Luego se evalúan los métodos de la función mat, las funciones. Si hay más de uno, se procede de izquierda a derecha. De la clase mat sería aquí. Se ejecutan las operaciones aritméticas iniciando con el operador de mayor jerarquía. Es decir, si en la expresión tenemos diversos operadores, vamos a operar primero los de mayor jerarquía. Recuerden, el grupo de producto, cociente y módulo tienen mayor jerarquía que la suma y la resta. Si hay más de un operador de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha. Supónganse que en una expresión tenemos un más y un menos. Pues, ¿cuál vamos a evaluar primero? Los dos tienen igual jerarquía, entonces vamos a evaluar el que esté más a la izquierda primero y luego seguimos con el otro. Entonces, estas reglas las tienen que ustedes aplicar cuando estén evaluando expresiones aritméticas. Ejemplo, supongan que tenemos esta expresión aritmética y nos dicen, encuentren el valor de evaluar la siguiente expresión aritmética. 5 menos 3 entre paréntesis por paréntesis 5 por paréntesis 3 más 4, cierro paréntesis, módulo 2, cierro paréntesis. Entonces, de acuerdo a las reglas que hemos dicho, ¿qué es lo que vamos a evaluar primero? Dice la regla, se evalúan las expresiones encerradas entre paréntesis. Si hay más de una, se procede de izquierda a derecha. Si hay paréntesis anidados, se procede a evaluar el más interno. Es decir, se procede de adentro hacia afuera. Entonces aquí tenemos un paréntesis y tenemos otro paréntesis acá. ¿Cuál vamos a evaluar primero? Si hay varios, dijimos de izquierda a derecha. Entonces evaluamos primero este, que está más a la izquierda. Y decimos 5 menos 3, 2. 2. Y colocamos lo demás de igual forma. Por 5, por 3 más 4, módulo 2. Queda igual.
Luego, ¿qué vamos a evaluar ahora en toda la expresión? Lo que está entre paréntesis. Y dice, si hay paréntesis anidados, por ejemplo, este paréntesis está anidado en este otro, en este. Entonces se procede con el más interno. Se procede a evaluar de adentro hacia afuera. De ahí que lo que vamos a evaluar es esta expresión, 3 más 4, que es igual a 7. Lo demás queda igual, 2 por 5 por 7 módulo 2. ¿Qué vamos a evaluar entonces cuando nos queda así la expresión? Vamos a evaluar la expresión entre paréntesis, es decir, esta. Muy bien. Entonces evaluamos eso. Pero hay operadores que tienen igual jerarquía. Este con este tienen igual jerarquía. Entonces se procede de izquierda a derecha. De manera que primero vamos a evaluar esta. Entonces nos queda 2 por paréntesis, 5 por 7, 35, módulo 2. ¿Qué vamos a evaluar nuevamente acá? Lo que está entre paréntesis, que es 35 módulo 2. Si yo tengo 35 módulo 2, ¿cuál es el residuo de esa división? La división es 17. 17 por 2, 34. 35 menos 34, 1. Este es el residuo. Entonces me queda la expresión 2 por 1, que la evalúo y me da como resultado 2. ¿Se entendió, jóvenes, o hay alguna duda que debamos aclarar? Paréntesis anidados, paréntesis, aquí está. ¿Ve? Si hay paréntesis anidados, se procede a evaluar el más interno, es decir, de adentro hacia afuera. ¿Estamos? Eso, pues, vamos a estudiar eso más adelante. Más que todo, quizá te referís a ciclos anidados. Cuando estudiemos estructuras repetitivas, vamos a encontrar que hay una estructura dentro de otra o estructuras selectivas anidadas. Entonces, se programan de una forma particular, ¿no? Que la aprenderemos en este ciclo más adelantito, ¿sí? Ahorita estamos evaluando expresiones aritméticas nada más. Pero el concepto de anidamiento es eso. Dentro de este paréntesis, de todo el paréntesis, tengo otro. Este es el anidado. Este es el interno. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Algo otra duda que aclaremos? Bueno, Yo tengo uno, ingeniero, tengo otra duda. dila. ¿Qué pasa Démosle. si hubiera un radical? ¿Cómo se tomaría? ¿Como uno de menor jerarquía, como un operador de menor jerarquía? No, aquí si hubiera un radical, dice, primero se evalúan las expresiones encerradas, luego se evalúan las funciones. Si hay más de una, se procede de izquierda a derecha. Una raíz cuadrada sería una función, un método de la clase MAT, que ya ahorita mismo veremos dentro de un minuto o dos. ¿Estamos? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Perfecto. Bien. Clase MAT. Esta es de la biblioteca de clases de la plataforma, ¿no? Se agrega en los programas a través de una cláusula using, así como la clase, la clase system, perdón, el espacio de nombre system. Ahí está, en el espacio de nombre system, está esta clase. Clase MAT proporciona una serie de constantes y métodos de uso muy común en expresiones aritméticas. MAT es una clase perteneciente al espacio de nombre system. En el mismo espacio donde se encuentran las clases y métodos de entrada-salida, console, whileline y readline.
Los métodos de la clase MAT realizan cálculos matemáticos básicos. Los más comunes son APS. ¿Qué hace el método APS? Regresa el valor absoluto de su argumento, en este caso de A, el valor absoluto. POU. ¿Qué hace el método POU? Regresa la potencia de A elevado a la B. Es decir, el método POU regresa la potencia de su primer argumento elevado a su segundo argumento, de A elevado a la B. El método SQRT regresa la raíz cuadrada de su argumento, en este caso de X. Ahí va la respuesta a tu pregunta, joven. Regresa, que no, esta es una raíz cuadrada, ¿no? Pero el método que vamos a utilizar es SQRT. Y entonces ese método va a regresarnos la raíz cuadrada de su argumento, de lo que se le manda entre paréntesis. Eso es el método SQRT. El método EX regresa el valor de E elevado a su argumento, a la A en este caso. Log regresa el logaritmo natural de su argumento, A en este caso. Log 10 regresa el logaritmo base 10 de su argumento. Sin regresa el seno de su argumento. Cos regresa el coseno de su argumento. Tan regresa la tangente de su argumento. En este caso, del ángulo, ¿qué es esto? Alfa, ¿va? Round redondea el argumento al número más cercano. Si se le da una parte de una determinada precisión, lo regresa con ese número de decimales, como en este caso. Redondea n a los decimales que dice d. Redondea su primer argumento a los decimales con la determinación que dice su segundo argumento. El método MAX y regresa el mayor entre sus dos argumentos. Al igual, min regresa el menor entre sus dos argumentos. Esos son algunos de los métodos más comunes de la clase MAT que utilizaremos. MAT también contiene las constantes de coma flotante. E, que regresa la base del logaritmo natural, que es 2.718282, y pi, que regresa el valor de pi, 3.141593. Entonces, estas son constantes de la clase MAT, E y pi. Regresa 2.71, E, y pi, 3.1416. Bien, tomando en consideración las reglas de evaluación de operaciones aritméticas, de expresiones aritméticas, vamos a evaluar esa expresión que es sombreado ahí. 5 entre POU 32 más paréntesis 7 módulo, paréntesis 10 menos 5 por 3, cierro paréntesis, más 2 por 5. Tomando en consideración las reglas que hemos mencionado, ¿qué se evalúa primero de esta expresión? ¿Qué es lo que se evalúa? Dijimos que lo primero que se evalúa son las expresiones que están entre paréntesis. ¿Cuáles son las expresiones que están entre paréntesis acá? Del 7 del 7 para allá. 7 módulo, paréntesis, 10 menos 5 por 3, esta sería, ¿va? Esta expresión es la primera que evaluaríamos. Pero como hay una anidada, es decir, en otra, se procede de la más interna. Entonces, lo primero que se evaluaría es esto, 10 menos 5. 10 menos 5 es 5, es este 5 que está aquí, en rojo.
Entonces lo demás queda igual. Proseguimos evaluando la que está entre paréntesis. Pero hay dos operadores del mismo nivel jerárquico. Entonces se procede de izquierda a derecha, es decir, evaluando 7 módulo 5. ¿Cuánto es 7 módulo 5? 7 entre 5, ¿cuánto me sobra? El residuo de 7 entre 5, ¿cuánto es? Es 2. Aquí está. Y dejo por 3 y sigue el paréntesis, ¿no? Entonces sigo evaluando lo que está entre paréntesis, que es 2 por 3.0. ¿Cuánto es 2 por 3.0? Como uno de los operandos es real, el resultado será real, y es este, 6.0. Entonces ahí ya no tengo paréntesis y me queda la expresión así. Ya no hay ninguna expresión entre paréntesis. ¿Con cuál procedo para seguir la evaluación? Procedo con las funciones matemáticas. En este caso, el método POU. POU 3,9. ¿Cuál es el resultado de la potencia de 3 al cuadrado? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9.5. 9.0. Todas las funciones matemáticas nos darán valores reales como resultado. Entonces la expresión me queda así. Ya no hay paréntesis ni hay funciones matemáticas. Entonces procedo a evaluar los operadores de mayor jerarquía. ¿Cuáles son los operadores de mayor jerarquía acá en esta expresión? Múltiplo. El por. No, dijimos los operadores de mayor jerarquía, dijimos que eran dos grupos. Estaba este y el módulo. Y después en el otro grupo estaba el más y el menos. De manera que los de mayor jerarquía aquí son el cociente y el producto. Hay dos. ¿Cuál evalúo primero? Voy de izquierda a derecha. De manera que el primero que voy a evaluar es este. Y digo 5 entre 9.0. ¿Cuánto va a ser? 0.56. Exactamente, porque tengo un real de operando. Entonces el resultado va a ser real. Me da 0.56. Y me queda la expresión así. ¿Con cuál operador continúo? ¿Cuál es el que tiene mayor jerarquía de estos? La El por, el multiplicación. producto. El producto. Entonces voy a evaluar esta expresión. 2 por 5, que es 10. Y me queda la expresión de esta forma. Tenemos dos operadores iguales. ¿Cuál evalúo primero? El de la De la izquierda. izquierda. Entonces, evalúo primero este y me queda 6.56 más 10. Y eso es igual a 16.56, que es el resultado de evaluar toda la expresión aritmética. ¿Está claro esto, jóvenes, o hay algo que aclaremos? Ingeniero, disculpe, yo no puse atención, cuando usted sacó ese 9.0. Este 9.0 es de la evaluación del método POU, recibiendo como argumento el 3 y el 2. ¿Qué dijimos que regresa el método POU? Regresa la potencia de su primer argumento elevado a su segundo argumento. ¿Cuál es su primer argumento? 3 elevado a 2. 3 al cuadrado es 9,0. ¿Sí? Gracias. ¿Algo otra duda? Jóvenes. Bueno, si no hay dudas, entonces continuemos. Y vamos a evaluar la siguiente expresión matemática. Tengo B es igual a 4/3 pi r al cubo. Evaluarla para un valor de r igual a 5. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando tengamos estos casos? Lo primero que vamos a hacer es transformar esta expresión matemática
en una expresión aritmética que cumpla con las reglas del lenguaje C#, en este caso. Entonces vamos a transformarla utilizando los operadores y las funciones que acabamos de aprender. Entonces construimos la expresión aritmética y decimos B es igual a 4/3. En vez de esta raya horizontal ponemos la pleca, el operador cociente, 4/3. Aquí en vez de nada ponemos el por, ponemos pi, entre paréntesis, esto es 4/3 de todo esto, ¿no? Entonces decimos 4/3 por paréntesis, pi, la constante de mat, llamada pi, por pou R3. Esta es la expresión ya aritmética. He transformado esta expresión matemática, como se encuentra en los libros, a una expresión aritmética ya que puedo implementar en el ordenador, en mis programas. ¿Sí? ¿Hay duda de esto, jóvenes? De cómo transformé esta expresión matemática, esta expresión aritmética ya entendible, entre comillas, por el ordenador, con la sintaxis del lenguaje C#. ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda, aclarémosla. ¿No hay dudas? Perfecto. No, eso lo brinda el enunciado del ejercicio. Ya les da para R igual a 5. Que le evalúen para R igual a 5. Lo primero que hacen es transformarla, construir la expresión aritmética. Luego van a sustituir, en vez de esta R, van a sustituirla por el valor 5, que es lo que pasamos a hacer acá. B igual a 4/3 por pi por pou 5,3. Ya no digo R,3, pou R,3, sino que pou 5,3. Y ya tengo la expresión aritmética. Luego, ¿qué operamos primero? Vamos a operar lo que está entre paréntesis primero. Pero ¿qué hay entre paréntesis? Hay una constante de la clase mat y hay un método de la clase mat. Los dos tienen igual jerarquía, entonces procedo de izquierda a derecha y evalúo pi. Lo sustituyo por su valor equivalente a 3.141593 y lo demás lo dejo igual. Y aquí me falta quizá un paréntesis. Ya, este paréntesis que se abre acá se cierra con el que acabo de poner y me queda entonces entre paréntesis una función matemática, el método pou. Pou con argumento 5,3, ¿a cuánto equivale? Esto es igual a que diga 5 elevado al cubo. 5 elevado al cubo, que es igual a 5 por 5 por 5. 3 veces 5 multiplicado. Eso es igual a 125. Entonces me queda B igual a 4/3 por paréntesis 3.141593 por 125. Evalúo la expresión entre paréntesis y multiplico 3.141593 por 125. Eso, si ustedes multiplican, les va a dar 392,70. Y me queda la expresión B igual a 4/3 por 392,70. Sigo evaluando con las reglas que he aprendido. Tengo dos operadores. El operador del cociente y el operador del producto. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? El cociente. Producto. Los dos tienen igual jerarquía, acuérdense, son del grupo primero que les mencionaba, donde estaban ellos dos y el módulo. Entonces tienen igual jerarquía. Cuando eso existe, cuando hay igual
jerarquía de operadores se procede a evaluar de izquierda a derecha, de manera que la primera que vamos a evaluar es esta. Y digo, 4 entre 3, ¿a cuánto equivale? Los dos son enteros, entonces el resultado va a ser un entero, que es 1. 4 entre 3 es 1. Y me queda 1 por 392.70. Ya solo tengo un operador, lo opero y me queda el resultado que B es igual a 392.70. ¿Está claro esto, jóvenes, o hay algo que debamos aclarar? Todo claro. Perfecto, entonces continuemos. Hemos hablado de transformar expresiones matemáticas a expresiones aritméticas y hemos hablado de evaluar expresiones aritméticas siguiendo las reglas que enunciamos con anterioridad. Entonces, vamos a continuar haciendo un programita para ilustrar las partes básicas de un programa en C#. Voy a compartirles acá Visual Studio. Ven ahí la pantalla, la página principal de Visual Studio. Sí, sí, se mira. Sí, sí. Perfecto, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto utilizando este enlace que está en esta parte de la página. Nuevo proyecto. Voy a seleccionar una aplicación de consola y voy a poner el nombre del proyecto. Vamos a poner programa grupo. ¿Qué son ustedes? No saben. 9. Grupo 9. Solución. Vale. Voy a guardar donde yo lo guardo siempre, que es en programas, ahí en mi carpeta ahí 2021. Creo directorio para la solución y acepto. Aplicación de consola. Voy a trabajar con esa plantilla de aplicación de consola. Ahí se está creando mi proyecto y ya lo tengo aquí. ¿Está? Sí, Entonces, vaya, lo primero que ustedes van a hacer es identificar el programa. Van a ponerle comentarios. Identificación del programa. Y van a hacer un comentario. Si quieren, háganlo de varias líneas. Y ponen. Vamos a ver, van a poner autor y el nombre de ustedes. Autor. Ponen su nombre completo. Voy a utilizar a mi amigo Juan, que siempre me acompaña en mi programa. Juan Pérez, el carnet de Juancito, vamos a ver. Carnet es PP 21005. Y vamos a ver el grupo de laboratorio de Juan. Grupo de laboratorio es el grupo 9. Y antes acá quizá le agregamos qué va a ser el programa. Este programa calculará la edad de una persona. Eso es lo que va a ser el programa que vamos a crear en estos momentos. Va a calcular la edad de una persona. ¿Sí?
Entonces ya ahí hemos identificado, esta identificación realmente puede ir en cualquier parte, pero la coordinación nos recomienda que la coloquemos inmediatamente, empieza la clase programa. Entonces ya está identificado el programa a base de comentarios y vamos a empezar entonces con la codificación del mismo, identificando cada una de sus partes principales. Vamos a poner entonces declaración de variables y constantes si las hay. Declaración de variables y constantes. Voy a hacer un programa para calcular la edad de una persona. Entonces, primero voy a declarar una variable que almacene el nombre de la persona. ¿Qué tipo de datos tendría que ser esa variable para almacenar el nombre de la persona? ¿Qué tipo de datos de los que vimos la clase anterior? Console. Esa es una clase, datos. No, para el nombre, digo yo. Voy a declarar el nombre. ¿De qué tipo de datos? Correcto, sería una variable cadena, string. Y le voy a poner de identificador nombre. He declarado una variable para el nombre. ¿Qué más voy a necesitar para calcular de la edad de la persona? ¿Qué necesito conocer para determinar cuál es la edad de una persona? ¿Qué edad? Su peso. Tu fecha de Exacto. nacimiento. Exacto, entonces vamos a calcular, a conocer el año de nacimiento. Solo en años vamos a calcular. Esto es sencillo en estos momentos. ¿Qué tipo de datos te podría almacenar una variable? Tendría que ser una variable para almacenar el año de nacimiento de una persona. ¿Qué tipo de datos? No sería enteros. Sería un entero, por supuesto. Año, nacimiento. Voy a declarar otra variable entera aprovechando la línea de código que va a almacenar la edad de la persona, que es lo que quiero determinar. ¿Sí? ¿Necesitar constantes para este problema? Si yo quiero, puedo declarar una constante. Las constantes se declaran con la palabra reservada cons, el tipo de datos, en este caso el nombre de la constante en mayúscula, le voy a poner año actual. Igual a, ¿cuál es el año actual? 2021. Muy bien. Entonces ahí ya tengo la declaración de mis variables y mis constantes. Luego, la otra parte importante del programa será la entrada de datos. Entrada de datos. ¿Qué datos necesito conocer para resolver el problema? Bueno, he declarado una constante para el nombre, pues tengo que conocer el nombre. Eso lo hago a través de la clase console, método Writeland. El argumento sería digite el nombre de la persona. Ante ese mensaje, el usuario va a digitar un nombre. Ese se va a capturar y se va a almacenar en la variable nombre que hemos declarado tipo string, la que tomará el dato que digite el usuario. Console. Con el método readline de la clase console. Ahí he capturado el nombre con el método readline de la clase console. Muy bien, entonces, ¿qué más necesito que me diga el usuario? Necesito que me diga el año de nacimiento. Console.writeland
y le digo, digite el año de nacimiento de la persona. O le ponemos ya aquí ya el nombre, ya lo conocemos. De fulano de tal, va. Dijiste el año de nacimiento de fulano de tal, entonces aquí le pongo nombre, el valor de la variable nombre, para que salga el rótulo. Dijiste el año de nacimiento de Juan Pérez, si es que el nombre es Juan Pérez. Entonces, ante eso, el usuario va a digitar el año de nacimiento, que se va a almacenar en esta variable, año de nacimiento. Híjole. ¿Qué dice? Vaya, ahí está. Es acá, año de nacimiento. Va a ser igual ¿a qué va a ser igual año de nacimiento? ¿Cómo capturo el año de nacimiento que va a digitar el usuario? Console.line. Console.readline. Aquí nombre lo capturé con console.readline. Ojo a esto. El método readline regresa una cadena de caracteres. En este caso, no había necesidad de transformar esa cadena porque el nombre es del tipo cadena, string. Pero en este caso sí, porque año de nacimiento es entero. Entonces necesito transformar la cadena que me va a regresar readline a tipo entero. Y eso lo hago a través del método parse. in.parse console.readline. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre la captura de un dato tipo string y un dato tipo entero en este caso? En el string no hay necesidad de convertir el dato que regresa a readline, porque es una cadena. Cuando es un entero o algún otro tipo de datos, pues hay que transformarlo a ese tipo de datos, en este caso a un entero. Si año de nacimiento fuera float, entonces diría aquí float.parse. Si fuera double, double.parse, ¿sí? O sea que hay que convertirlo. ¿Está claro eso o hay necesidad de aclarar más? Entonces, .parse sería que se va a utilizar siempre que se utilicen valores numéricos. Bueno, sería. Siempre que lo voy a transformar a otro tipo de datos diferente de string. Perdón. Siempre que lo voy a almacenar en una variable que no sea string, lo voy a pasar al valor de la variable, al tipo de datos de la variable. En este caso, año de nacimiento es entero, entonces lo voy a pasar a entero, a int. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces tengo ya la declaración de variables y constantes y la entrada de datos. Continúo con el proceso. Transformación de entradas en salidas. ¿Qué es lo que yo necesito obtener como salida? Necesito obtener la edad de la persona. Eso es lo que quiero obtener. Entonces digo, edad va a ser igual. ¿A qué va a ser igual edad? ¿Cómo calculan la edad ustedes de una persona? La resta del año de nacimiento, perdón, del año actual con el año de nacimiento. Exactamente. Entonces tengo que año actual es una constante. Digo, año actual menos año de nacimiento. Eso. Y ahí tengo mi proceso. Estoy transformando estas entradas en esta salida. Entonces ya tengo declaración de variables, entrada de datos, proceso y qué parte del programa me falta. Salida de información. ¿Va?
Y exactamente para poder ejecutar, ver la ejecución. Salida de información, ¿a través de qué clase? Clase console. ¿Método qué? Wryland, para mostrar. Y digo, le voy a decir, la edad de el nombre de la persona es, y le voy a poner otro índice aquí, y le voy a poner años. Luego pongo la primera variable que es nombre, y la segunda variable que es edad. Punto y coma. Y esa sería mi salida con formato. Estoy haciendo una cadena acá, hay dos índices, porque voy a imprimir dos variables. Los índices empiezan de 0 y van con incrementos de 1. Entonces, acá en este lugar se va a venir a alojar el nombre. Y acá en este lugar se va a venir a alojar la edad. ¿Sí? De manera que si el nombre es Juan y la edad es 20, va a decir, la edad de Juan es 20 años. ¿Sí? Y luego, como decía el compañero ahí, vamos a poner la sentencia consul punto cualquiera de esas tres. Read, readCase o readline. Cualquiera de las tres que ustedes pongan nos sirve para poder visualizar la ejecución del programa. Y ahí ya estaría nuestro programa completo. Tenemos la identificación del programa con los datos, con el objetivo del programa, con los datos del actor, y luego en el método principal main, la declaración de variables, la entrada de datos, el proceso y la salida. Entonces ya ahí ya tenemos nuestro programa completo. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, de cualquiera del programa? Si no hay dudas, ejecutemos el programa. Lo ejecutamos y veamos qué es lo que sucede. Les voy a compartir la salida. Voy a compartir la salida del programa y voy a modificar un poco esta pantalla. La voy a hacer un poco más grande para que puedan apreciar bien la salida. Ahí está. Cuando se ejecuta el programa, lo primero que muestra es digite el nombre de la persona. Mensaje que le manda al usuario de la persona. Un nombre de un campeón ahí que esté en la clase. Nombre. César Girón. ¿Cómo? César Girón. César. César Girón. César Girón. ¿Así? Correcto, correcto. Perfecto. Entonces César Girón, le damos Enter y entonces le pregunta el programa al usuario, digite el año de nacimiento de César Girón. ¿Qué año de nacimiento, César Girón? 2001. 2001. Enter. La edad de César Girón es 20 años. Esto es asumiendo de que ya los cumplió. Entonces aquí debería ser, la edad de César Girón es o será este año 20 años. ¿Verdad? ¿Todavía no los ha cumplido, César? No, aún no. Vale, No, no. entonces vas a cumplir 20 años en el 2001, en el 2021. Exacto. ¿Verdad? Si hubieras nacido en enero o en febrero, ya los hubieras cumplido, pero como no todavía, entonces aquí hay que cambiarle, es o será 20 años. Exacto. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Esa es la ejecución de nuestro programa. Vamos a regresar al código.
Ahí tenemos el código. La edad es o será, ¿va? O será tantos años. Y ahí ya tenemos nuestro proyecto completo, lo guardo y pregunto, ¿hay dudas al respecto? No. Nada. Perfecto, entonces voy a... Sí, hay una duda. ¿Cómo? Todo esto, tienen que incluir todo esto. Se les da un porcentaje de la nota de la evaluación por toda esta información comentada, por la documentación interna se le llama eso. Entonces se les da, entonces tienen que hacerlo, claro, para ganarse ese porcentaje. ¿Algo otra duda? No. Vaya, entonces, antes de tener la grabación, tomen nota. Para este laboratorio van a trabajar los ejercicios de la parte de conversión de expresiones. Tomen nota. Van a trabajar el ejercicio D, G y N. Repito, de la parte de conversión de expresiones van a trabajar el ejercicio, los literales D, G y N. De la parte de evaluación de expresiones van a trabajar los literales K y O. Y de la parte de tarea básica de un programa van a trabajar el ejercicio 7. ¿Está claro? ¿Los puede repetir, por favor, ingeniero? Con mucho gusto, pero tomen nota, por favor, ustedes también. De la Sí, parte es que de me quedé en la conversión de segunda. expresiones, de la parte de conversión de expresiones, literales D, G y N. De la parte de evaluación de expresiones, literales K y O. De la parte de tareas básicas de un programa, ejercicio número 7. Estamos hablando de la guía 3. ¿Está claro?